Hola, en este video nos vamos a concentrar en el lenguaje SSL, como ya profundizar muy poco, profundizar bastante en él, debido a que es un lenguaje que tiene unas características que son imposibles de realizar en otros lenguajes como el KOP y el FUP. Entonces vamos a ver cuatro temas en este video. El primero es el direccionamiento, diferentes tipos de direccionamiento y cómo se hace en SSL. Vamos a ver las estructuras case, for y while. Entonces entremos de una con la primera, direccionamiento. Hay tres tipos de direccionamiento en el PLC: el direccionamiento absoluto, el direccionamiento simbólico y el direccionamiento indirecto. El absoluto es cuando uno dice de una vez la dirección, es decir, I00, MW30 o trabaja, digámoslo así, de entrada directa con las direcciones del PLC. Eso en el TIA Portal no es tan claro, porque el TIA Portal está muy enfocado al direccionamiento simbólico. Entonces veamos qué es el direccionamiento simbólico. Es cuando usted trabaja más con símbolos. ¿Y por qué decía que en el TIA Portal esto no es tan claro el direccionamiento absoluto? Porque el TIA Portal obliga de entrada a que si usted escribe una dirección, él automáticamente le asigna un símbolo. Es decir, si usted no le pone un símbolo, él automáticamente le pone tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, etc. Entonces digamos que por eso el TIA Portal está tan fuertemente enfocado al direccionamiento simbólico, ¿sí? Porque casi que de una forma automática uno se va olvidando de las direcciones y se va familiarizando con los símbolos. Hay otros programas, hay otros lenguajes, otros ambientes de programación en PLC que no obligan a esto. Entonces usted ya definirá como programador si se acostumbra a trabajar de forma absoluta, es decir, con las direcciones, o de forma simbólica, es decir, con el nombre o los símbolos de las variables. Listo. Y hay otra forma, que es el direccionamiento indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Que no estoy haciendo referencia específica a ninguna variable. Listo. Entonces puedo especificar el tipo, es decir, entrada, marca, salida o el otro tipo de variables que son las que están dentro de un bloque de datos, y también proporciono la dirección de la variable. Esto es como si, por ejemplo, yo lo hiciera de esta forma. Voy a decir una marca x.y, mx.y, donde x es el byte y y es el bit. Es como si yo de alguna forma estuviera dejando eso variable y al momento de utilizarlo lo defino. Eso se va a ver más claro acá en esta explicación que sigue a continuación. Entonces, para uno hacer lectura utiliza un comando que se llama el pick, y para hacer escritura utiliza un comando que se llama el poke. Entonces hay de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, el comando pick, si usted lo utiliza solito, se supone que es para bytes. Si usted utiliza pick word, es para palabras. Pick the word es para doble palabra, y pick booleano es para booleanos. Entonces entenderán que pues al momento de utilizar el pick debe haber alguna forma en la que yo le diga si voy a leer una entrada, una marca, una salida o una variable que está dentro de un bloque de datos, y adicionalmente me pedirá el tamaño. El tamaño lo defino entonces al momento de utilizar el comando. ¿Cuál utilizo? Entonces, si por ejemplo utilizo el pick solito, entonces se supone que, por ejemplo, si le digo que voy a leer una entrada, con pick se supone que voy a leer entonces un byte, o sea, voy a leer un IB, una entrada tipo byte. Entonces también me deberá pedir el número del byte, si voy a leer el IB0, IB1, IB2, IB20, 30, 40, 50, 200, lo que sea. Si voy a leer un word, pues entonces estaría leyendo, por ejemplo, en el caso de una marca, un MW. Entonces, de alguna forma, la función me va a pedir que le proporcione la dirección, la MW0, 2, 20, 50, 100, 200, la que voy a leer. En el W word aplica lo mismo. Y en el booleano aplica algo más específico. Es que si yo utilizo pick booleano, por ejemplo, no sé, una salida, entonces él seguramente me va a pedir dos parámetros, bueno, o tres. Primero, que le diga qué tipo de variable es, entonces salida, ese es el primero. El segundo, como estoy leyendo una Q, me va a pedir el byte. Y como es un booleano, pues también me va a pedir el bit. Entonces, habría que hacer ahí tres parámetros para el caso de los booleanos. Entonces, ¿cómo se definen las áreas? Y esto ya se va a aterrizar en un ejemplo, para que yo sé que esto de pronto así en el aire es bastante confuso. Entonces, las áreas definieron, algún ingeniero decidió que, por ejemplo, para las áreas debo decirle un 16 numeral 81. ¿Qué significa 16 numeral? Que está en base hexadecimal. 81 para entradas, 82 para salidas, 83 para marcas y 84 para bloques de datos. Es decir, esto hay que decírselo como parámetro
al bloque pick o poke cuando lo escriba. Entonces uno diría, pero ¿por qué a estos locos les dio por escoger un 81 o un 82 o un 83 o un 84? ¿Por qué no escoger otra variable? Eso tiene su origen en binario. Mire, si usted coge el 16 número 81 que está en base hexa y lo convierte a binario, le da este número. Entonces miren que empieza a aparecer como una lógica. A alguien se le ocurrió que era fácil de memorizar de alguna forma o fácil de entender, que si yo le doy esta estructura es un entero, si yo le doy esta estructura es una Q, es una salida, si yo le doy, perdón, entero no, entrada, salida, marca o bloque de datos, ¿sí? Entonces miren que tiene como su origen lógico, es decir, alguien dijo que arranque por un 1, voy a definirlo en un byte, que arranque por 1 y termine en 1 para el primer caso, y voy incrementando de a 1 para cada uno de los casos de entrada, salida, marca y bloque de datos. Listo, esto lo mejor es verlo a través de un ejemplo. Listo, entonces vamos a leer. Entonces voy a agregar un nuevo bloque, una función, voy a llamarla SSL, el lenguaje SSL, y la función pues obviamente la tengo que llamar desde el main para que pueda funcionar. Entonces vamos a darle en SSL. Entonces vamos a leer una variable, ¿sí? Por ejemplo la MW40. La forma absoluta sería escribir, léame MW40 y guárdemela en una variable. Es decir, la forma absoluta sería decir, cójame y en una variable que se llame MW10, léame a MW40. Y ya, esa sería como la forma más sencilla de hacerlo, teniendo en cuenta direccionamiento absoluto o inclusive simbólico, porque mire que ya ahí me la llamó como tag. Pero vamos a utilizar los comandos pick y poke para hacer eso. En este ejemplo no se va a ver muy claro las ventajas del pick y poke, porque pues ustedes dirían, pues ya así como lo acabé de solucionar, como lo acabé de hacer, pues sería la forma más rápida y más sencilla. Pero pick y poke tienen unas ventajas muy grandes al ser indirectos que vamos a ver en unos videos más adelante. Entonces vamos a leer MW40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a tener que hacer un pick word. Listo. Un pick word. Entonces, él dice, ¿qué área voy a leer? ¿Sí? Entonces, el área que voy a leer, como les dije que era la MW40, es una M, entonces voy a decirle qué área es 16 numeral 83, o sea, el 83 en base hexa. Luego, él va a preguntar, ¿qué bloque de datos? Le digo que ninguno. ¿Por qué? Porque como es una marca, él me va a preguntar el parámetro en qué bloque de datos está, pero como no está dentro de un bloque de datos, sino que recuerden que las entradas, las salidas y las marcas no están contenidas en un bloque de datos, sino que son variables globales que ya pertenecen al área de memoria del PLC, entonces no hay que decirle un bloque de datos específico. Y él pregunta qué byte. Entonces aquí le digo que voy a leer el 40. Listo. Entonces ahí con esa instrucción estoy leyendo la marca W40. Pero entonces, como él lo lee en Word, tengo que darle un comando que se encuentra por acá. Uno ya se los empieza a familiarizar con ellos. Entonces uno acá le dice que me convierta de Word a entero. Listo. Entonces cojo todo esto. Perdón. Cojo todo esto y lo meto acá. Entonces ahí lo estoy convirtiendo. Todo lo que me lea en ese MW40 me lo convierta en un entero. Y ahora sí tengo que decir dónde lo guardo. Lo voy a guardar en la variable, por ejemplo, MW10. Entonces, MW10, dos puntos igual. Y ahí con eso estaría leyendo MW40. Vamos a simular esto, que me parece como importante que lo hagamos. Entonces vamos a cargar. Y ahí tenemos que abrir
el MW40 y el MW10. Entonces vamos a una tabla de observación y escribimos MW10 y MW40 en formato decimal. Entonces miremos que si yo cojo la 40 y la pongo en cualquier valor, en 30, esta automáticamente, todo lo que le pase al 40 se está yendo para el 10. Listo, miren ahí. Si pongo esta en 20, se pone en 20. Listo. Entonces, insisto, esta es una forma indirecta de, por ejemplo, con el comando pick, leer una variable. Entonces, ustedes dirán, pero qué profesor tan enredado, ¿por qué se pone a leer una variable tan complejo? Insisto, aquí se ve la M, aquí se ve la W y aquí se ve el 40. Listo, les dije, ahorita vamos a ver otros ejemplos en los cuales esto cobra una importancia muy grande, el direccionamiento indirecto. Les voy dando una pista y es que me permite trabajar múltiples variables. Es decir, yo puedo de alguna forma este 40 volverlo una variable y meterlo dentro de un for y leer un montón de variables o escribir un montón de variables a la vez, cosa que si yo hago direccionamiento absoluto o simbólico, pues no sería posible. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a escribir una variable, cualquier cosa que tengamos en una variable, vamos a escribirla en otra variable, por ejemplo en la MW42. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir poke, y él aquí me sacó toda la ayuda. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Área 16, número 83. ¿Por qué? Porque es una marca. Les dije que íbamos a escribir en MW42. Entonces, ¿en qué bloque de datos está? Como es marca entera o salida, no lleva bloque de datos. Listo. ¿En cuál? En la 42. Perdón, es un poke. Vamos a ver ahí cómo me funciona. Ay, perdón. Y vamos a escribir lo que queramos escribir. Por ejemplo, lo que esté en otra variable. Entonces vamos a escribir en el 42 lo que haya en el 50. Entonces vamos a escribir aquí MW50. Listo. Entonces miremos que todo lo que esté en MW50 se va a ir para MW42. Y vamos a cargar esto. Todo lo que esté en MW acá 50 se va a ir para el 42. Vamos a ver. Todo lo que esté en MW50 se va a ir para MW42. Entonces vamos a poner aquí un 50 y se fue para el 42. Vamos a poner un 80 y se fue para el 42. Listo. Entonces ahí tienen dos ejemplos de un ejemplo por acá de lectura con el pick y otro ejemplo de escritura con el poke. Vamos a avanzar en otras estructuras y ahorita hacemos un poco más de ejemplos. Vamos a ver la estructura case. Entonces voy a borrar esto y por ejemplo uno añade aquí un case. Entonces el case, pues como ustedes saben, me permite definir si es un valor, haga tal cosa, o si está en un rango, haga tal otra, o si no, haga tal otra. Entonces ahí tendría como contempladas todas las posibilidades, no son obligatorias todas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo una variable temperatura? No sé, la MW80 representa una temperatura. Si yo quiero aquí le digo cambiar nombre de la variable y le digo temperatura. Entonces, si la temperatura, por ejemplo, es 100, entonces, ¿qué me haga? No sé, una variable resultado. ¿Esta variable era qué dirección? La 80. Entonces, no sé, la variable MW82 valga 10. Pero si es 150. Entonces, la variable
tag 33, porque ya sé que es esa variable, la variable 82, entonces valga 20. Pero si está entre 200 y 300, entonces que tag 33 valga 30. Y si no se cumple ninguno de los casos anteriores, bueno, entonces tag 33 valga 0, ¿sí? Entonces miremos ahí cómo esta variable temperatura puede valer pues un montón de datos dependiendo de lo que tengamos allí. A ver, yo miro qué es lo que pasa. Tipo de datos no válido para una instrucción case. Reasignar variable. Tiene que ser un entero. Entero. Perdón. Reasignar variable tipo int. Listo. Entonces, en este caso, si vale una cosa, hágame tal cosa. Si vale otra cosa, hágame tal cosa. Si está en un rango, hágame tal cosa. Y si no, pues hágame tal cosa. Esa sería pues como la más sencilla de todas. Voy a borrar esto. Vamos a hacer el ciclo for. El for, pues como su nombre lo dice, o como ustedes ya lo conocen de otros lenguajes, pues tiene un índice que arranca en un valor y termina en un valor, y en caso tal, pues haga cierta instrucción. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este caso. Vamos a hacer este ejemplo. Suponga que un PLC tiene 80 salidas digitales. Entonces aquí es donde va a cobrar importancia lo del direccionamiento indirecto. Tiene 80 salidas digitales, no, 80 bytes de salidas digitales. O sea, eso es 80 por 8, la cantidad de salidas que él tiene. En los bytes 0 al 79, o sea, vamos desde QB0 hasta QB79. Vamos a mirar esto, utilice direccionamiento indirecto para pagarlas todas, una por una. Entonces aquí nos ponen una condición. Yo quise poner este ejemplo de una por una para que esto ocurra. Entonces vamos a meter esto dentro de un if. Me parece importante para poder controlar la ejecución. Es decir, una variable, no sé, que se llamará memoria. Esta variable es la que me va a disparar esta ejecución. Entonces en memoria define una variable, por ejemplo, esto debería ser un booleano, la M00, está bien, listo. Entonces si M00 se prende, entonces se va a disparar todo lo que ocurre en el for. Entonces el for lo metemos aquí adentro, listo. Entonces aquí tocará decir ¿quién es nuestro contador? Pues va a tocar definir dos índices, uno que navegue por los bytes y otro que navegue por los bits. Entonces aquí i es un entero y j es un entero. Esos dos van a ser nuestros punteros. Entonces, para i, que va a navegar por los bytes, o sea, tenemos tantas salidas, entonces, que va a navegar por los bytes, desde el 0 hasta el 79, ¿sí? Como nos dice el ejemplo, desde el 0 hasta el 79. Entonces vamos a cerrar acá. Entonces vamos a tabular acá y metemos otro for. J, que va a hacer desde el 0 hasta el 7, porque va a navegar por los bits. Entonces acá es donde nos va a tocar implementar como vamos a apagarlas, vamos a implementar un poke booleano. Entonces nos pregunta, ¿qué área vamos a utilizar? Pues como son salidas, 16 número 82. Como son salidas y no hacen parte de variables que están dentro de un bloque de datos, en el 0. ¿Quiénes son los bytes? El primer puntero, que es i. Y como es una variable interna, como la declaré aquí como variable temporal,
me la llama con numeral. ¿Y quién es el bit? El que va a variar de 0 a 7, que es el J. ¿Y en qué valor la pongo? En 0. ¿Sí? Entonces miremos acá que entonces tendríamos ya toda nuestra estructura. Es decir, este código, gracias a las posibilidades del direccionamiento indirecto, no va variable por variable, es decir, llamando Q00, Q0, Q00, Q01, Q02, que sin direccionamiento indirecto sería imposible hacerlo, sino que aquí lo que está diciendo es, se va por todas las salidas. Miremos acá, que las salidas son 16 número 82. Se va a ir bit por bit, es decir, una por una, como nos dice acá en el enunciado. Y va a recorrer el i del 0 al 79. ¿Y quién es el i? Los bytes. Y el j del 0 al 7, que ¿quiénes son esos j? Los bits. Entonces, este código tan sencillo es capaz de actuar sobre esas 80 bytes, que cada uno de ellos tiene 8 salidas digitales. O sea, estamos hablando de 640 variables que estamos modificando acá de una sola vez en estas 11 líneas de código, porque son 11 solamente. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a guardar y vamos a simular esto. Esto vale la pena simularlo. Vamos a cargar y vamos a darle online. Entonces él aquí dice, está en false. Entonces vamos a tabla de observación y vamos a decirle QV0. Vamos a decirle en binario. Y vamos a añadir un montón. No sé qué tantas. Añadamos, por ejemplo, por aquí 12. Y vamos a añadir por allá de las últimas. QV. Vamos hasta el 79. Vamos desde el 70. Hasta, por ejemplo, miremos acá, que inclusive nos pasamos, porque las que estamos hablando es hasta el 79, pero por aquí está la 80, 81, que ya están fuera del alcance del algoritmo. Vamos a verlas todas en binario. Listo. Y vamos a forzar algunas de ellas. Vamos a ponerlas, por ejemplo, en 1, esta, y vamos a poner, por ejemplo, por acá estas otras que están por fuera del alcance. Recuerden que 80 hasta la 84 no estarían. Vamos a forzar algunas de ellas. Y las vemos ahí que están forzadas. Las que le dijimos que se forzaran se pusieron en 1 y las otras quedaron en ceros. Y entonces vamos a definir una variable que se llama, ¿cómo la llamamos? Memoria. Entonces vamos a llamar a memoria. Entonces en el momento en el que yo prenda esta, se me deberían apagar todas, porque esta hace parte de la que estamos trabajando, ¿sí o no? Que cogimos desde el 0. Si cogimos desde el 0, entonces se apagaría esta, se tendrían que apagar todas, excepto a partir de la 80, que ya no hacen parte como del alcance de este algoritmo. Entonces vamos a forzar a 1 y miren lo que ocurrió. Todas se apagaron, se apagaron, excepto a partir de la 80, que se me dejaron de apagar. Entonces espero que con este ejemplo sí quede muy claro todo lo que es el direccionamiento indirecto. Es decir, me permite crear este tipo de punteros que me apunten bien sea al bit o bien sea al bit, perdón, el J, bien sea al byte o bien sea coger variables en bloque, entradas, enteros, doble enteros o bytes o como quiera cogerlos, para entonces hacer esa operación de operaciones masivas sobre variables, que de otra forma, con direccionamiento absoluto y direccionamiento simbólico, pues no sería posible coger esta cantidad de variables de una vez. Entonces allí es donde en realidad cobran importancia estos comandos como el pick y el pow. Vamos a complicar un poco este ejercicio. Por ejemplo, use direccionamiento indirecto para encender las que terminen en bit par, es decir, las que terminen en punto 1, encender
las que terminen en bit impar, o sea, encender las que terminen en punto .1, punto .3, punto .5 y punto .7, y apagar las que terminen en bit par, o sea, los punto .0, punto .2, punto .4 y punto .6 se tienen que apagar. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Para seguir con base en el anterior ejercicio. Entonces, esto se realiza de la siguiente forma. Aquí añadiríamos un case. Entonces, uno aquí lo que tendría que hacer es J módulo 2. Es decir, le vamos a calcular el módulo de la división por 2. ¿Listo? Si es 0 o si es 1. Entonces este poke lo voy a poner así como en una sola línea para no ocupar 4 líneas. Él como por orden me lo pone así como en esas líneas, pero la verdad a mí me gusta más de esta forma. Vamos a ponerlo un poco más pequeño. Y así estaríamos haciendo en una sola línea. Si yo divido un número por 2 y el módulo me da 0, ¿qué significa? Significa, me la volví a organizar, así, dejémosla así. Significa que es par. ¿Por qué? Porque me dio, al dividir por 2, al coger ese J y dividirlo por 2, no me dio residuo de la división. Entonces significa que es par. Entonces en este caso lo pongo en 0, porque el ejercicio dice apagar todas las que terminen en bit par. Entonces con esto cojo el bit que es el J, ¿sí? El que varía de 0 a 7, cojo el bit que es el J y lo divido por 2, y si el módulo da 0, entonces es par, entonces la pongo en 0. Y si es 1, pues entonces la pongo en 1, significa que entonces en este caso es impar. Listo. A ver, yo limpio por acá, el else no lo necesito. Y simplemente se termina el case, se termina el for, se termina el otro for y se termina el if. Entonces ahí con eso estaría haciendo todo este ejercicio. Entonces vamos a ver, vamos a cargar y ya lo tenemos listo. Ya me lo hizo porque estaba en true, ¿sí? Estaba en true. Voy a ponerlo en false. Y yo puedo forzar las variables que quiera. Por ejemplo, puedo forzar a que esta QV5 esté toda en 1, QV0 esté toda en 1, QV70 está todo en 1, etc. Pero en el momento en el que prenda a la variable que se llama memoria, miremos que todas me las forzó a ponerse en 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y los bits part, que son el punto 0, punto 2, punto 4 y punto 6, están apagados, y los otros, que son impares, están encendidos. Listo. Por último, vamos a ver un ejemplo del ciclo while. El ciclo while pues es muy sencillo, inclusive esto es más sencillo que lo acabamos de ver. Simplemente mientras se dé una condición hace algo. Entonces este comentario recuerden que lo podemos borrar. Entonces básicamente lo que podemos decir es que si sea una variable que habíamos definido, por ejemplo ahorita, que era temperatura, o inclusive que sea una variable booleana, por ejemplo la i 14.5, ¿sí? En este caso, bueno, temperatura tiene que compararse porque es un entero, ¿sí? Este es un entero. Si este es un entero, entonces, por ejemplo, si esta comparación es mayor que 40, esta expresión se vuelve en un booleano, porque si es mayor que 40 es true, o si es menor o igual es false. Y aquí es una variable que es un booleano, que recuerden que la declaré como i14.5, entonces a este no hay que compararle nada, simplemente o se da o no se da. Sí, esa es la única comparación que yo le hago a los booleanos dentro de estas expresiones de estos ciclos, como el case y todo eso. Entonces en ese caso pues ya definiré qué hago, ¿sí? Las acciones que yo quiera realizar
frente a lo que sea el while. Entonces ya escribiré, pues según la sintaxis y todo lo que hemos visto anteriormente, pues estaríamos escribiendo las expresiones que yo quiera que se dé mientras que estas dos condiciones se cumplan. Entonces, digamos que resumiendo, vimos los diferentes tipos de direccionamiento, vimos el case, no vimos el if porque ya se había visto en otro video anteriormente. Vimos el for, que nos permite inclusive, y con un ejemplo de dos ciclos for anidados, uno dentro del otro, uno externo que recorriera los bytes y uno entero que recorriera los bits, pudimos hacer un ejercicio bien interesante con direccionamiento indirecto, es decir, mezclando ya todo lo que habíamos visto. Y por último, pues el ciclo while, que es muy sencillo, que es este que acabamos de mostrar acá. Simplemente nos faltó escribir aquí algunas expresiones, pero no lo considero necesario porque ya considero que eso lo hemos visto bastante. Entonces con eso terminaría la explicación del SSL. Muchísimas gracias.